¿Pero está grabando? ¿Qué pasó? ¿Estaba grabando? Ok, vamos a continuar. Mire, la fórmula química se divide en tres. Fórmula empírica, fórmula molecular y fórmula estructural. Ok. Una fórmula es la representación de un compuesto. Okay. Una fórmula es la representación de un compuesto. Una fórmula nos dice las informaciones, por ejemplo, de qué lo compone y en qué cantidad. Ok. Decíamos también que una fórmula empírica también se llama fórmula mínima o fórmula unitaria. Es la cantidad mínima en la relación de los compuestos que mantiene la misma proporción. Es la relación mínima. Vamos a poner un ejemplo de lo que es una fórmula empírica. Un ejemplo de una fórmula empírica. Vamos a calcular una fórmula empírica. O sea, ¿cómo se calcula una fórmula empírica? Vamos a comenzar con la fórmula empírica. ¿Ok? Primero, para calcular la fórmula empírica, tengo que conocer los porcientos que hay en el compuesto. Primero, debo conocer la relación porcentual. Primero, debo conocer la relación porcentual. Primero, ¿ok? Segundo, convierto los porcientos en gramos. O sea, asumo una cantidad de materia de 100 gramos. Ok. Esa es la segunda parte. Asumo una cantidad de 100 gramos. Eso es el segundo. Tercero, para calcular la fórmula empírica. Tercero, convierto los gramos del compuesto en moles. ¿Cómo lo hago? Dividiendo los gramos entre el peso molecular o peso atómico. Ok. ¿Entiende? ¿Verdad que sí? Eso es el tercero. Cuarto, divido los moles por el menor de todos. Divido los moles por el menor de todos. Y eso va a dar números enteros. Eso va a dar números enteros. O sea, cuando usted divida los moles, vamos a hacer varios. Ok. Y quinto, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean. Ok. Quinto, escribo los símbolos de los elementos y les pongo como subíndice los números enteros correspondientes. Hasta que yo no le haga el ejemplo, ustedes no lo van a entender. Ok. Aquí van elementos. Primero, debo conocer la relación porcentual.
Segundo, convierto esos por cientos en gramos, asumiendo que tengo 100 gramos. Tercero, convierto los gramos en moles, dividiendo los gramos entre el peso atómico. Ok. Luego tengo los moles, después que tengo los moles, divido los moles por el menor de todos ellos, por el menor de ellos, el menor de todos ellos. Y eso va a dar números enteros. Luego, finalmente, escribo los números, o sea, los símbolos de los elementos y le pongo como subíndice los números enteros correspondientes. Ok, vamos a poner un ejemplo. Ejemplo. Calcular la fórmula empírica del propileno. Calcular la fórmula empírica del propileno. Calcular la fórmula empírica del propileno sabiendo que este tiene un 14 puntos, que no me recuerdo bien el por ciento del propileno, pero tiene 14.2, 14 puntos, que tiene 14%, 14.85% de hidrógeno y 85.15% de carbono. Ok, eso es lo primero que me dice. Entonces, como yo tengo, lo primero que tengo que hacer entonces, el segundo paso es, convierto eso en gramos. O sea, 100 gramos y tengo 14.85 gramos de hidrógeno y 85.15 gramos de carbono. Luego, el tercer paso, como convierto esos moles. Convierto los gramos en moles. Dividiendo, recuérdense, dividiendo entre el peso atómico. Dividiendo entre el peso atómico. Ok. O sea, vamos a poner aquí que tenemos el hidrógeno, peso atómico del hidrógeno es 1. Para el hidrógeno tengo 14.85 dividido entre 1, que es 1 gramo por mol. 1 gramo por mol. Ese es para el hidrógeno. Y para el carbono sería 85.15 dividido entre 12 gramos por mol que tiene el carbono. Y cuando lo divido, ¿verdad? Y cuando lo divido, entonces el hidrógeno me va a dar 14 moles. En verdad, 14 moles. Y este va a dar otra cantidad. Este va a dar 14 y este va a dar otra cantidad. Entonces ahora voy a tener, a dividirlo, el hidrógeno, tengo 14.85
moles y del carbono tengo 85 entre 14, 85.15 entre 14, entre 12, perdón. Y me da, no, está mal, algo está mal aquí. Déjeme buscarlo mejor. Yo solo, déjeme buscarlo aquí. Y yo solo, es porque no, es que no me recuerdo exactamente de los porcientos. Yo lo busco ahora mismo aquí, ¿verdad? Un segundito. Yo busco carbono, son 3 por 12. Y el hidrógeno sería 6 por 1. Entonces tengo aquí 36, y aquí 6, te da 42. Ok, ya tengo, entonces son 6 entre 42, me da 14.28. No el que yo le dije ahorita. Aquí da 14.28. Un momentito. $14.28. Por lo tanto, este tiene la diferencia, que es 14.28, y este va a tener 85.2872. Entonces 14 y este va a tener, esos son los por ciento. Ok, ahora sí. Ahora yo tengo que el hidrógeno tiene 14.28 gramos de hidrógeno y 85.72% de carbono. Lo llevo a gramos y luego lo llevo a moles. El hidrógeno tiene 1 gramo por mol y da 14. Estos son los moles. Moles de hidrógeno. Y de carbono es 85. Vamos a cambiarle acá 28. Ok. Y el hidrógeno son 85.15 entre 12. 85.15 entre 12. Y me da, ¿cómo es? Y me da 7. 7 puntos, ¿cuánto queda? 7 puntos. Ok, y este me da 7.15. 7.14. Este da 7.14 moles. Ok. Cuando usted lo divide, le da, este da 14.28 y este 7.14 moles. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Lo dividimos entre el menor. Entonces el hidrógeno va a tener, del hidrógeno va a ser 14.28 entre 7.14, entre el menor, usted ve, ese va a ser para el hidrógeno. Y para el carbono, vamos a tener, para el carbono, 7.14 entre 7.14. Y esto va a dar igual a 1. Entonces, este que está acá va a dar igual, atienda por favor, va a dar igual. Está bien. Alguien tiene el micrófono prendido. No se preocupe, no solamente lo voy a quitar, sino lo voy a sacar porque así no se puede. Lo voy a sacar de la clase. Bueno, gracias a Dios. Ok, fíjense entonces que cuando yo divido los moles entre el menor, este lo divido entre el menor y este lo divido entre el menor, este da un número entero, este da 2 y este da 1. Ahora, como me dice la última regla, dice, escribo los símbolos de los elementos
y le pongo como subíndice los números enteros correspondientes. O sea, ahora escribo acá al hidrógeno, el carbono, y le pongo un 1, ustedes un 1, pero no se pone, y aquí pongo el hidrógeno, que tiene un 2, y sí se pone. Entonces, borramos este 1, que no se pone, y la fórmula empírica de el propileno es esa, C2 y CH2. Esa es la relación mínima que hay entre el carbono y el hidrógeno, 1 a 2. Ok, ahora vamos a buscar la fórmula molecular. Ok, fórmula molecular. Vamos a borrar esto. Vamos a buscar fórmula molecular. Cálculo de fórmula molecular. Para calcular la fórmula molecular, oigan bien, primero, debo conocer el peso molecular. Primero, debo conocer el peso molecular. Eso es lo primero. Segundo, calculo el peso de la fórmula empírica. Segundo, calculo el peso de la fórmula empírica. La fórmula empírica fue la que acabamos de calcular. ¿Te ves? Que esta es la fórmula empírica. Entonces vamos a calcular su peso molecular. Tenemos un carbono y 2 hidrógenos. Tengo un carbono y 2 hidrógenos. El carbono es por 12 y el hidrógeno es por 1. Ese me da 12 y este me da 2 y me da 14. Ese es el peso de la fórmula empírica. Entonces aquí yo tengo que calcular el peso de la fórmula empírica. ¿Ok? Caramba. Quiero quitarle eso de ahí. El peso de la fórmula empírica. Ya lo calculé. Ahora dice, debo conocer el peso molecular. Entonces, el peso molecular, vamos a poner aquí, el peso molecular del propileno es 42 gramos por mol. Eso es un dato que me lo tienen que dar. Si no me dan ese dato, yo no puedo calcular la fórmula molecular. O sea, debo conocer el peso molecular. El peso molecular del propileno es 42. Calculo el peso de la fórmula empírica. Ya vimos que el peso de la fórmula empírica es igual a 14 gramos por mol. 14. Tercero, divido el peso molecular entre el peso de la fórmula empírica. ¿Ok? Divido el peso molecular entre el peso de la fórmula empírica. O sea que me va a dar, 42 entre 14, que me da 3. Ese número 3, número 4, multiplico la fórmula empírica por 3. Entonces, con la fórmula empírica la multiplico por 3. Pongo aquí el 5, pongo la fórmula empírica, que es C
H2 y lo multiplico por 3. Voy a multiplicarla por 3, aquí hay un 1. 3 por 1 da 3, carbono tiene 3 y el hidrógeno son 3 por 2, 6, H6. Esa es la fórmula molecular del propileno. El propileno, como usted ve, la fórmula empírica es un múltiplo de la fórmula molecular. Esa es la relación mínima. Esa no es la fórmula del propileno. Esa es la fórmula empírica del propileno. Esta es la fórmula del propileno, que ya vimos que hay que multiplicar la empírica por 3. ¿Por qué? Porque el peso molecular entre el peso de la fórmula empírica me da 3. Y así yo tengo la fórmula molecular. Finalmente vamos a ver la fórmula estructural. La fórmula estructural del propileno. Eso nosotros no vamos a entrar en mucho detalle, pero solamente se la voy a mostrar para que ustedes vean cómo se hace, ¿verdad? El propileno tiene 3 carbonos, por lo tanto, tiene 3 carbonos. Vamos a poner un poco más bajito, o la ponemos acá de este lado. Tenemos 3 carbonos y 6 hidrógenos. Tiene 3 carbonos y 6 hidrógenos, pero se llama propileno. Propileno significa que es parte de un grupo de hidrocarburos que son alquenos. Hay alquenos, alcanos y alquinos. Los alcanos tienen todo enlaces simples, así un carbono unido a otro carbono, enlace simple. El alqueno debe tener por lo menos un enlace doble, así. Y el alquino debe tener por lo menos un enlace triple. Ok, el alquino debe tener un enlace triple, que puede estar en cualquier lugar de la fórmula. Este es alcano, alqueno y alquino. Entonces, como esto es un propileno, es un alqueno, tiene un enlace doble en algún lugar. Entonces va a poner enlace doble aquí y aquí un enlace triple. El carbono, si usted ve la tabla periódica, corresponde a la columna 4, o sea, tiene 4 electrones de valencia. O sea, que el carbono puede reaccionar con 4, puede recibir 4 elementos. Vamos a ver, se puede reaccionar con 4. Entonces, por eso este carbono tiene 4 rayitas, este 2 de aquí y este 2. Este tiene este 2 de aquí, ese más este tiene esos 4. Y en cada uno de estos va un hidrógeno. ¿Ok? Un hidrógeno. Esa es la fórmula estructural del propileno. Y si ustedes recuerdan, bueno, no van a recordar, cuando vimos la estructura de Lewis, en la estructura de Lewis, esta no es tridimensional, pronto se puede hacer tridimensional. O sea, que estos hidrógenos están colocados tridimensionalmente hablando en posiciones con un ángulo. Pero también el propileno puede ser que tenga